Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a aprender cómo descomponer un número en sus factores primos. Quiere decir que vamos a encontrar dos o más números primos que dividen exactamente a un número entero. ¿Y cómo logramos esto? Pues haciendo divisiones sucesivas hasta llegar a 1. Así que muy atento a este método de cómo encontrar los factores primos de un número. ¿Cuál es el procedimiento? Se divide el número sucesivamente por los números primos, comenzando por el menor primo y repitiéndolo si es necesario. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a escoger el número 12. Miren el procedimiento. Se hace una línea vertical al lado derecho del número al cual vamos a descomponer. Y le vamos a buscar los factores primos. Entonces recordemos los primos que ya los vimos en la clase anterior. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Aquí tengo los primeros 5 números primos que son con los que vamos a trabajar. Por eso es importante saberlos. Empecemos a hacer las divisiones. Empecemos por el menor primo, que es el 2. El 2. Escojamos el 2. El 2 divide al 12 exactamente. Aquí es importante recordar los criterios de divisibilidad. Recordemos que un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Como el 12 termina en cifra par, por lo tanto es divisible entre 2. Entonces de una vez colocamos. ¿Y el 2 cuántas veces divide al 12? Pues lo divide exactamente 6 veces. Ese 6 lo colocamos debajo del número que estamos descomponiendo. Listo, ya nos quedó el 6. Miremos, ¿el 6 también es divisible entre 2? Claro que sí, porque el 6 es un número par. Entonces vuelvo y repito el número. El 2 divide al 6 exactamente ¿cuántas veces? 3 veces. Listo. Ya me quedó ahora el 3. Pienso, ¿el 2 divide al 3? No, porque no es ni 0 ni es par. Entonces paso al siguiente primo, que es el número 3. Y miremos, ¿el 3 divide al 3? Claro que sí. Lo divide exactamente una vez. Cuando ya hemos llegado a 1, ahí termina el ejercicio. Y estos son los factores primos que representan al número 12, porque 2 por 2, 4, y 4 por 3 es igual a 12. Ahí hemos descompuesto el número 12 en sus factores primos. Pero bueno, para que esto nos quede claro, vamos a hacer otro ejemplo, porque esto se aprende es practicando. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo con el número 24. Listo. Ubicamos la línea vertical. Miren el procedimiento. Siempre hay que hacerlo así cuando vamos a descomponer un número en sus factores primos. Recordemos los números primos: el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Vamos a trabajar hasta ahí por el momento. Empecemos por el menor primo, el 2. ¿El 2 divide al 24? Pues miremos los criterios de divisibilidad. Tenemos que tenerlos bien claros. El 24 es un número par, por lo tanto sí lo divide, coloquémoslo sin miedo. ¿Y el 2 cuántas veces divide al 24? Pues exactamente 12 veces. Listo, ya ahora me quedó el número 12. Pienso, ¿el 2 divide al 12? Claro que sí, porque el 12 termina en cifra par, entonces coloquemos otra vez el número 2, lo repetimos. Y 12 dividido entre 2 nos dará 6. Vuelvo y razono, pienso, ¿el 6 es divisible entre 2? Claro que sí, porque es un número par. Ahora, el 6 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? Pues nos da 3. El 3, como nos damos cuenta, ya no... El 2 no divide al 3, entonces pasamos al siguiente primo, que es el 3. Y el 3 dividido entre 3, pues me dará 1. Ahí ya he terminado de descomponer un número en sus factores primos. ¿Y cuáles son esos factores primos? Pues 2 por 2 por 2 por 3, que eso me da un total de 24. Ahí tengo los factores primos. Hemos descompuesto a 24 en sus factores primos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escoger el número 60. Igualmente hacemos la línea vertical al lado derecho del número
Y recordemos los primos, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Empecemos por el primer primo. ¿El 60 será divisible entre 2? Claro que sí, porque termina en 0, entonces coloquémoslo sin miedo. Y 60 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? A ver, aquí viene el cálculo mental. Entonces, exactamente 30. ¿30 será divisible entre 2? Claro que sí, porque también termina en 0. Entonces, ¿y el 30 dividido entre 2 cuánto nos da? Pues nos da 15. Tengo el 15. ¿El 15 será divisible entre 2? Entonces aquí tenemos que recordar los criterios de divisibilidad. Pues nos damos cuenta que el 15 no es divisible entre 2 porque ni termina en 0 ni en cifra par. Entonces paso a la siguiente cifra, que es el 3, y pensemos, ¿el 3 sí divide al 15? Recordemos los criterios de divisibilidad que ya los vimos en una clase anterior. Eso tenemos que tenerlo bien claro para que haya un buen aprendizaje. Si no sabemos estos criterios, no vamos a poder resolver estos ejercicios. Ahora, sabemos que un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Tenemos que 5 más 1 es 6 y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3 sí divide al 15 exactamente. 15 dividido entre 3 nos da, en la tabla del 3, ¿qué número nos da 15? 5. 5 por 3, 15. Listo, ya llegamos al 5 ahora. ¿Será que el 3 divide al 5? Pues claro que no. Entonces pasemos al siguiente primo, número primo. ¿El 5 sí divide al 5? Claro que sí, lo divide exactamente. 5 entre 5 nos da 1. Ya llegamos a 1, quiere decir que ahí terminamos. Y los números que están en color rojo son los que representan los factores primos del número 60. Aquí hemos descompuesto el número 60 en sus factores primos. ¿Por qué? Porque 5 por 3, 15. Vamos a hacer la multiplicación al revés. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. Y 30 por 2 nos da 60. Esos son los factores primos del número 60. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escoger el número 98. Lo primero que hacemos es trazar la línea vertical. Recordemos los números primos: 2, 3, 5, 7 y 11. Empecemos por el primer primo, el número 2. ¿98 será divisible entre 2? Los criterios de divisibilidad, claro que sí, porque 98 termina en cifra par. Entonces coloquemos el 2 enseguida porque va a dar una división exacta. Y 98 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? Exactamente 49. ¿El número 49 será divisible entre 2? Recordemos los criterios. No es divisible porque ni termina en 0 ni en cifra par. Ya el 2 no nos sirve. Pasemos al siguiente número primo, que es el 3. Miremos, ¿será divisible entre 3? Pues tenemos que mirar si 9 más 4 o 4 más 9 nos da un múltiplo de 3. 9 y 4, ¿cuánto nos da? 13. ¿Y 13 es múltiplo de 3? ¿O en la tabla del 3 hay algún número que dé 13? Claro que no. Por lo tanto, el 3 tampoco nos sirve, porque no lo divide al 49 exactamente. Miremos el 5. El 5 divide al 49. Recordemos los criterios. Los números que son divisibles entre 5 deben terminar en 0 o en 5. Como 49 no termina ni en 0 ni en 5, el 5 tampoco nos sirve. Pasemos al siguiente número primo, el 7. En la tabla del 7, ¿habrá algún número que nos dé 49 exactamente? A ver, la tabla del 7. Claro que sí, ¿cierto? Hay un número que es el 7, porque 7 por 7 da 49. Ahí ya encontré un número que divide a 49 exactamente, que es el 7. Listo, ya me quedó ahora el 7. ¿Al 7 quién lo divide? Pues el mismo 7, porque él es un número primo. Entonces, y 7 dividido entre 7 nos da 1. Cuando llegamos a 1, ahí hemos terminado. ¿Qué quiere decir? Que estos son los factores primos del número 98. 7 por 7, 49. Y 49 por 2, 98. Ahí tengo la descomposición del número 98 en sus factores primos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escoger el número 180. Lo primero, colocamos la línea vertical.
Recordemos, segundo, los números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, hasta ahí por ahora. Puede que en algún ejercicio se necesiten otros primos, pero vamos a empezar con los más fáciles. Empecemos. El primer primo, el 2. ¿El 2 divide el 180? Claro que sí, porque termina en número en 0. Por lo tanto lo divide. Entonces coloquémoslo sin miedo. 180 dividido entre 2 por la mitad de 180 es 90. Listo. ¿90 será divisible entre 2? Claro que sí, porque termina en 0. Entonces coloquemos el 2 otra vez al lado derecho. 90 dividido entre 2 da 45. Bueno, ahora 45 será divisible entre 2. No, porque ni termina en 0 ni en cifra par. Entonces el 2 ya no nos sirve. Pasemos al siguiente primo, que es el 3. Miremos, ¿el 3 divide el 45 exactamente? Pues hagamos la suma, sumemos los dígitos. 4 más 5 nos da 9. Y 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, el 3 sí divide el 45 exactamente. Coloquémoslo de una vez. Y 45 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? A ver, haciendo el cálculo mental. ¿Ya terminaron? Listo, nos da 15. 45 dividido entre 3 nos da 15. Miremos ahora el 15. ¿15 será divisible entre 3? Pues sumemos sus números, sus dígitos. 5 y 1, 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto el 3 también divide al 15. ¿Cuántas veces? Pues 5 veces. 5 por 3, 15. Ahora me quedó el 5. ¿Será que el 3 divide al 5? No, porque el 5 no es múltiplo de 3. Entonces ya el 3 no nos sirve más. Pasemos al siguiente número primo, que es el 5. ¿El 5 divide al 5? Por supuesto, claro que sí, porque 5 entre 5 nos da 1. Y aquí ya hemos terminado. Ahí tengo la descomposición en sus factores primos del número 180. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 2, 90. Y 90 por 2, 180. Listo. Ahí hemos descompuesto el número 180 en sus factores primos, que son 2, 2, 3, 3 y 5. Bueno, ahora muy atento porque vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a trabajar con el número 110. Primero, hacemos la línea vertical al lado derecho del número. Recordemos los números primos con los que vamos a trabajar. Listo, empezamos por el primer primo, el número 2. 110 será divisible entre 2. Pues sabemos que sí, porque termina en 0. Entonces enseguida coloquemos el número 2. Y 110 dividido entre 2, o la mitad de 110, será 55. Ahora, 55 será divisible entre 2. Pues no, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Entonces ya el 2 no lo divide exactamente. Miremos el 3. ¿Será que el 3 divide el 55 exactamente? Pues la suma de sus cifras, 5 más 5 nos da 10. Y 10 no es múltiplo de 3, por lo tanto el 3 tampoco divide al 55 exactamente. Miremos el siguiente, el 5. ¿El 5 divide al 55 exactamente? Según los criterios de divisibilidad, todo número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5, por lo tanto el 5 sí nos sirve. Y 55 dividido entre 5 nos dará 11. ¿Será que el 5 divide al 11 exactamente? Pues no, porque no termina ni en 0 ni en 5, ¿cierto? Entonces el 5 no nos sirve. Pasemos al 7. En la tabla del 7 hay algún número que nos dé 11 exactamente. 7 por 1 es 7, 7 por 2 14. No hay ningún número que nos dé 11. Por lo tanto el primo 7 tampoco nos sirve. Pasemos al otro, al siguiente, al número 11. El número 11. 11 divide al 11. Pues claro que sí, porque todo número primo es divisible por sí mismo. Y 11 dividido entre 11 nos dará 1. Aquí ya hemos terminado y hemos encontrado los factores primos del número 110, que son 2, que son 5 y que son 11. 5 por 2, 10, o 2 por 5, 10, y 10 por 11, 110. Ahí están los factores primos del número 110. Ahí hemos terminado la descomposición. Bueno,
Apreciados estudiantes, como se han dado cuenta, este proceso de descomponer un número en sus factores primos es un procedimiento muy sencillo. No es sino tener bien claro los criterios de divisibilidad, saber las tablas, saber multiplicar muy bien, y estoy seguro que con estos requisitos podemos descomponer cualquier número en sus factores primos. De todas formas, estos procesos, estos procedimientos se mejoran practicando mucho. Ya sabe, siga trabajando en casa y cuídese mucho. Hasta la próxima clase.